corazón a tus pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Oh, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, no, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, no lo hay, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar ante ti, Señor, que estar ante tus pies. Nos rendimos hoy, Dios. Yo le invito a cantar nuevamente, todos unidos. No hay lugar más alto. Alza tus manos y dile: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no, 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 más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Dios por este día. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos en tu presencia, Padre. Hoy, Señor, ponemos delante de ti, Señor, todos nuestros pensamientos, Señor. Todo aquello, Señor, que nos preocupa, todo aquello que nos causa ansiedad, Señor. Todo aquello que nos causa temor, Padre. Sabemos, Señor, que es buscando tu presencia, Señor, donde somos libres de todo eso, Señor. Tu palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y este día hemos venido, Señor, para honrarte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, pero también, Padre, para ser alimentados con tu palabra. Con esa palabra, Señor, que nos renueva las fuerzas, Señor, que nos da entendimiento, que trae sabiduría a nuestras vidas, Señor, y que nos ayuda en nuestro diario vivir, Señor, día a día, Señor, a tomar las mejores decisiones, Padre. Padre, hoy ponemos todas nuestras necesidades, Señor, delante de tu altar, Señor, y te pedimos, Padre, que en tu misericordia, en tu bondad, Señor, en tu generosidad, Padre, escucha nuestras súplicas y nuestros ruegos, Señor, y nuestras peticiones, Señor, sean atendidas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, sabemos que la vida tiene momentos muy intensos. Tiene tiempo donde se nos es más complicado discernir las cosas que están sucediendo y donde tenemos que a veces tomar decisiones. Para eso tenemos que estar preparados. Y una de las cosas que nos ayuda a estar preparados en eso, pues es precisamente la comunión con Dios, tener una vida en oración. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús, en todos sus ejemplos, Él siempre se apartaba para orar? Siempre buscaba al Padre desde muy temprano. Era algo indispensable para su vida, como para nosotros lo es el aire, lo es el agua, lo es el alimento. Si no tenemos eso, no podemos vivir. Entonces el Señor Jesús nos enseñó lo importante que era tener un momento de oración con el Padre. Por eso es que el Espíritu Santo está representado con esas cosas. Él es el pan de vida, Él es el aceite, lo que alumbra nuestra vida, Él es el viento, es el agua, cosas sin las cuales nosotros no podemos vivir. Entonces el Señor les enseñó a sus discípulos cómo hacerlo. Como lo vieron orar, como lo veían orar constantemente, le dijeron: Señor, nosotros no sabemos, enséñanos. Y Él les dio un ejemplo y todos lo conocemos. Es la oración más conocida, yo creo, en todo el mundo, en el mundo cristiano. Pues aquella oración que se conoce como la del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan de esa oración? Cuando la leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, yo tengo la traducción Dios habla hoy, y el Señor les enseña de esta manera. En el versículo 9 dice: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y mire qué curioso que el Señor les enseñó a pedir cosas que a simple vista parecen muy simples, muy cotidianas para la vida, pero fundamentales para nosotros. Y una de las primeras cosas que les enseñó a sus discípulos es a buscar a Dios todos los días en oración. Buscar a nuestro Señor. Expone la necesidad del hombre de buscar y santificar a diario el nombre de Dios. Es algo fundamental para nosotros. Y les decía al principio, Jesús lo demostró con su ejemplo. Después, en esa misma oración dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Y esa es otra cosa fundamental que nosotros como cristianos conscientes deberíamos estar pidiendo todos los días, que un clamor porque se establezca la justicia del reino de Dios en este mundo, en esta tierra. Porque seguramente se acabarían muchas necesidades, muchos sufrimientos. Luego el Señor les enseña algo que muchas veces nosotros lo ponemos en el principal orden de ideas, y el Señor les decía: danos hoy el pan que necesitamos.
Y se da cuenta que en lo material el Señor como que lo pone como, no le da tanto énfasis. Porque Él mismo dijo, el Padre, antes de esto le dijo, el Señor que está arriba en el cielo, su Padre, Él ya sabe de qué cosas tienen necesidades. Y dice, pues es las necesidades materiales del día a día, ¿no? Y luego sigue diciendo, perdona el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y esto habla de la necesidad imperante de vivir bajo el perdón de Dios y de perdonar a los demás. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero nosotros debemos de buscar también día a día el perdón de Dios. Señor, si en algo te fallé, pues discúlpame, perdóname y ayúdame a perdonar de todo corazón a todas las personas. Aquellos que me han ofendido, sin querer o queriendo, ayúdame a hacerlo. Y termina con algo que este es el punto del día de hoy. Dice el versículo 13, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Y esta no es otra cosa más que el Señor enseñándonos a través de sus discípulos a demandar de Dios la capacidad de poder resistir el ataque constante del enemigo que Él nos presenta a diario con su arma preferida, que es la tentación. Es como el enemigo ataca nuestras vidas. Él no puede tentarnos directamente. Su mano no nos puede tentar, tocarnos, hacernos daño directo, pero sí puede usar la tentación. Por eso el tema del día de hoy se llama no nos dejes caer en la tentación. Amén. Bueno, pues para poder entender a lo que se refiere la palabra tentación o a la palabra que se utilizó en este versículo, en esta oración, es importante que conozcamos el significado pleno de lo que es la palabra tentación. Cuando uno va y busca en el diccionario bíblico o la palabra que se utilizó en el griego, pues esa palabra significa muchas cosas. Significa evaluar, examinar. Otro significado de la palabra tentación es sondear. Pero también literalmente, ya lo dijimos, la palabra tentación significa poner a prueba. Y cuando conocemos el sentido amplio de esta palabra, lo que significa, entonces podemos entender que nosotros, los seres humanos, los hombres, luchamos básicamente con dos cosas en nuestra vida, en el mismo sentido de la palabra tentación. Y una es con las pruebas que nos presenta la vida, y otra es con las tentaciones, con aquellas cosas con las que somos atraídos o seducidos. Ser probado por el sufrimiento o por las circunstancias externas que hay en nuestro entorno, eso es una prueba. Cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando retos, ya sea económicos, de salud, como los que estamos enfrentando, tantas cosas, esas son las pruebas de la vida. Pero ser probado por la seducción interna de nuestras concupiscencias, eso es tentación, es algo diferente. La palabra concupiscencia significa sentir un deseo extremo o un exceso de deseo, y bíblicamente se define como esos deseos que no son gratos a Dios. También se define como desear con pasión, concupiscencia. Bueno, pues habiendo dicho esto, hay otra cosa importante que nosotros debemos de entender para poder enfrentar lo que es la tentación, y es reconocer el origen de la tentación. Porque cuando leemos el versículo, en algunas versiones que leímos, en Mateo 6:13, dice, no nos expongas a la tentación. Y muchas veces eso nos hace pensar que es Dios mismo el que nos pone en la tentación. Por eso utilizaba como título de este mensaje el versículo donde dice, no nos dejes
caer en la tentación. O para que nos quede más claro, vamos a leer lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 12 al 15. Mire lo que dice, empieza con la palabra dichoso. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, ya sea en el sentido de prueba o en el sentido de tentación. Y cuando la palabra de Dios habla del hombre, se refiere al género humano. Pues dice que aquí, que aquel que es capaz, que está capacitado para soportar la tentación, ya sea la prueba o la tentación, es dichoso, encuentra dicha. Porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Lo que les decía un momento, identificar de dónde es que viene la tentación. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Y cuando nosotros enfrentamos eso, somos probados. Principalmente, ¿qué se prueba de nosotros? Pues principalmente nuestra fe. ¿Y cómo está nuestra relación realmente con Dios? Porque en medio de la prueba somos tentados. Pueden salir dos cosas: o aferrarnos más a Dios, o apartarnos de Dios, que eso sería lo más malo que podríamos hacer. Y es en medio de la prueba donde se revela nuestro corazón. ¿Y cómo nos fortalecemos nosotros para salir aprobados en la prueba de las dificultades de la vida y encontrar esa dicha de la que habla la palabra de Dios? Porque dice nuevamente, dichoso el hombre que soporta la prueba. Pues es en la exposición de la palabra de Dios. Cuando nosotros exponemos nuestra vida a la palabra de Dios, es ahí donde nos fortalecemos, en el día a día. Lo mismo que hacía Jesús cuando buscaba a su Padre todos los días para fortalecerlo. Imagínense, si Jesús, siendo Dios, buscaba al Padre para fortalecerlo, ¿no tendremos nosotros más necesidad de hacer lo mismo? Claro que sí. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús fue tentado por el diablo antes de empezar su ministerio? Dice, en cuanto fue bautizado, en cuanto le dio una prueba de su obediencia al Padre. Hablábamos de eso el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cuando decía que se abrieron los cielos y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en que tengo contentamiento. En cuanto hizo eso, vamos a ver, vamos a probarlo. Él no lo probó. Si usted lee la historia ahí en Mateo 4, se va a dar cuenta que dice que vino el tentador, el que nos tienta, y lo probó básicamente con estas dos cosas de las que estamos hablando. Porque Jesús tenía 40 días en ayuno y tenía una necesidad, que era el alimento, y lo vino a provocar con el alimento. Y muchas veces las necesidades nos ponen en tentación. En la tentación de responder mal a Dios, de negar a Dios, de apartarnos de Dios. Cuando estamos pasando por pruebas de necesidad, somos tentados a eso. A abandonar a Dios, los caminos de Dios, dejarnos de Dios. Y sabemos cómo el Señor Jesús, sin titubear, dice la palabra de mi Padre, que no solo de pan vivirá el hombre. Así que yo te quiero decir que si estás pasando por un momento de necesidad, ese momento no va a ser permanente en tu vida. No va a ser permanente en tu vida. Si tú
permaneces fortalecido en la prueba, eso va a pasar. Y vas a encontrar la dicha de lo que es la bendición de Dios para tu vida. Y fíjese cómo el Señor estaba tan preparado, pues era la exposición de la palabra. Él continuamente se alimentaba de la palabra, que cuando venía la tentación, cuando venía la prueba, Él ya tenía la respuesta. Y dice en la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Todo lo que hemos pasado nosotros le ha pasado a muchas otras personas también. Pero dice, y fiel es Dios, que no permitirá que seas más tentado, más allá de lo que puedas resistir. La promesa de Dios para eso, y esto es algo que nos ayuda en el momento de la prueba a mantenernos firmes, es saber, estar completamente seguros que Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación o con la prueba proveerá también, dice, la vía de escape. Él mismo en medio de la prueba, cuando nos fortalecemos en Él, cuando en la exposición de la palabra resistimos confiados en sus promesas, Él mismo dará la salida. Hermanos, una vez que nosotros permanecemos y vencemos esa prueba, esa batalla ganada produce vida en tu vida. Es decir, te vuelve más sabio, te vuelve más fuerte, te vuelve más, tu fe se fortalece. Ya ese tipo de circunstancias ya no van a perturbar tu vida, o ya no le vas a dar tal importancia como antes de ser probado le dábamos a ese tipo de cosas. Pero cuando estamos hablando de las tentaciones derivadas de nuestros deseos, pues son como trampas, como el quesito que usted le pone al ratón. Así el enemigo nos controla. Y si no caíste, llegaste y te comiste el quesito chiquito, al rato te pone otro pedazo más grande, y al rato otro más grande, hasta que cumples tu objetivo. Pues son esas trampas de seducción que el tentador pone delante de nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. A diferencia de las pruebas, las seducciones son más comunes. Las pruebas son eventuales. Las seducciones son todos los días. Todos los días, desde que nosotros nos levantamos, somos tentados por el enemigo. Y le decía, son trampas que se nos presentan a diario. Algunas de ellas, cuando caemos, pueden significar simples tropiezos. Que se demore un proyecto, que se demore la bendición que Dios tenía para nosotros. Pero algunas otras tentaciones pueden significar cambios dramáticos para nuestras vidas. El Señor Jesús por eso le dijo en Mateo 15:17, dice, ¿no se dan cuenta que todo lo que entra por la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de aquí, los deseos internos que tenemos, naturales en el hombre, lo que sale de la boca, dice, lo que viene del corazón, eso es lo que contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esas son tentaciones que se nos presentan todos los días de nuestra vida. Nuestra oración a Dios debe ser un clamor, una súplica para que Dios nos proteja de caer en esas tentaciones. Nos guíe en situaciones y circunstancias que puedan atraernos acciones impías o con graves consecuencias. Muchas veces nosotros enojados decimos palabras hirientes. ¿Se da cuenta cómo somos tentados a hacer eso? Si nosotros examinamos nuestro corazón y decimos, Señor, dije palabras que no debía haber dicho, me arrepiento de haber dicho estas palabras porque hice sentir mal a mi hijo, porque hice sentir mal a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi amigo, a mi primo.
pero se me salió. Pues ahí es donde caímos en la tentación, en esas trampas que nos presenta el enemigo. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Oren, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil, dijo el Señor. Dijo, no se confíen. Pero de esto yo quiero hablarles, cómo a veces caemos en tentaciones que cuando nosotros fracasamos, eso puede cambiar radicalmente en nuestra vida. Y después decimos, híjole, tomé una mala decisión, caí en eso. Ahora, por eso yo quiero hablarles de qué debemos de hacer, cómo debemos de cuidarnos de la tentación. Y lo primero que uno debe de cuidar y debe de entender es lo que el Señor Jesús nos enseña. Para no caer en la tentación, no debemos de creer que somos autosuficientes. No debemos de creer que nosotros solos podemos enfrentar la tentación. Eso no se puede, hermanos. No podemos prescindir de Dios. No podemos vencer en la vida si Dios no va con nosotros. ¿Qué le dijo Moisés al Señor cuando lo sacó de la tierra prometida? Perdón, de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué le dijo? Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos mandes. Entonces nosotros, todos los días de nuestra vida, el Señor debe de salir con nosotros. Nunca pensemos que la situación está en nuestras manos. Por eso es necesario clamar por la necesaria intercesión de Dios en nuestra vida todos los días. Como decía al principio, Dios es como el agua para nosotros. Lo segundo es reconocer que somos débiles, que somos susceptibles a las tentaciones. Y eso nosotros debemos de entender y decir, Señor, yo reconozco delante de ti que sin ti no puedo. El Señor a través de su palabra transforma tu vida. Lo que tú crees que no puede ser, pero que anhelas tu corazón ser, eso hacia ahí te lleva el Señor. Y nosotros, dice la palabra de Dios, el que disimula la ofensa, dice en otra versión, tiende lazos de amor. ¿Y qué dice el Señor acerca del amor? Que el amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros perdonamos en amor, el Señor también nos perdona, dice. Y da oportunidades y trae misericordias nuevas para nuestra vida todos los días. Así que si tú estás clamando al Señor, empieza a clamar en el perdón. Perdona a la gente. Y a lo mejor te sientes muy ofendido, pero di, Señor, no sé, lo hizo por ignorancia. Dice la palabra de Dios que no luchamos contra carne ni sangre. Son espíritus que se mueven en este mundo y someten a las personas para que actúen de manera incorrecta. Y a veces así nos ofenden, a veces así nos hacen daño. Por eso el Señor, tú no te preocupes por eso. Tú perdónalos. Yo me voy a encargar de todo lo demás. Ejercítate en esa herramienta espiritual, el poder liberador del perdón para tu vida. Y lo último que yo quiero hablarte es que entiendas lo que significa la tentación, lo que hablábamos al principio. Tú tienes que reconocer, saber discernir cuáles son las pruebas y cuáles son mis concupiscencias. Cuáles son las cosas que me están presentando retos para la vida, pero que son externas, que no dependen de ti. Pero también tienes que saber discernir si hay un problema que tú estás viviendo a causa de tu concupiscencia, a causa de tu deseo, a causa de tu debilidad. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Señor, yo no quiero fallarte, tengo miedo de fallarte. Ahí empieza tu razonamiento. Entonces, cuando uno reconoce su naturaleza, eso no nos hace
malas personas ni peores personas, es madurez. Y eso es sabiduría. Sométete a esto. Como dijo el Señor, busca a tu Padre todos los días. Reconócelo como tu Señor. Él ya sabe las necesidades que tienes. Preséntaselas todos los días. Fortalécete en la exposición de la palabra para que resista la prueba, los tiempos que estamos viviendo. Amén. Fortalécete en eso, hermano, y no permitas que el enemigo te haga caer en sus trampas. Amén. Como les decía, pueden ser simples tropiezos, pero a veces puede traer consecuencias muy radicales para nuestra vida. Amén.